Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 101. 6.8. La explosión resonó bajo tierra, ensordecedora. Toda la sala se estremeció, el techo se agrietó y trozos de piedra cayeron a nuestro alrededor. El polvo nos impedía la visión, pero no nos aplastó una tonelada de rocas, así que supongo que mis refuerzos funcionaron. Empezaba a tener esa sensación sobre las explosiones, como me hacían temblar los huesos, como el impacto me recorría el cuerpo. Esta era un 7 sobre 10, siendo 10 un montón de explosiones de laboratorio malignas. La carga no era la más grande, pero creo que estar bajo tierra fue suficiente para amplificar las reverberaciones. Genial. Sin embargo, Kom-chan y yo probablemente éramos los únicos que lo disfrutábamos. Los demás niños estaban dispersos, tapándose los oídos con las manos, gimiendo, desorientados. Algunos no conocían las cosas buenas de la vida. Levanté a Karin-chan y luego a los demás niños. Kom-chan me ayudó, y poco después corrimos por el pasaje explotado. Al otro lado del pasaje, antes cerrado, había unas escaleras que subían. Se abría a un complejo más grande, con muchas puertas y otras zonas para explorar. No lo hicimos. Siguiendo el plano que había memorizado, guié a los desdichados hacia la puerta. Todavía no había ningún enemigo en mi rango sensorial, lo cual me inquietaba. Le había dado a Karin-chan un kunai, una etiqueta explosiva y, llámame egoísta, mi baliza Kuro Raikou. Le había inculcado la importancia de no perderla. Creo que logré transmitirle su importancia. Agarró el kunai de madera dura con fuerza. El aparcamiento detrás de nosotros era un caos. La chica alta sostenía un kunai, el chico mayor otro. El menor tenía shurikens, mientras que el del medio tenía los cables. Yo tenía los kunai restantes, mientras que Kom-chan tenía las últimas etiquetas explosivas, shurikens y bombas de humo. El complejo mencionado aún tenía puertas cerradas que debíamos sortear, pero eran solo de madera reforzada, nada que una explosión normal no pudiera solucionar. Por un momento, consideré si debía intentar encontrar mis suministros, lo que tomé del laboratorio. Tener mis propios sellos y armas ayudaría, y tener mi propio uniforme shinobi reforzado sería aún más útil. Descarté la idea. Pero juré regresar. Necesitaba los datos del escondite. Subimos otro tramo de escaleras y volamos más puertas hasta que salimos a un espacio abierto bajo un dosel de árboles. El cielo era amenazador y furioso, lleno de nubes oscuras. Atardecer o amanecer, no estaba seguro. Mirando hacia atrás, el lugar que acabábamos de dejar era solo un trozo de hierba común y corriente, sin ninguna indicación de que algo se escondiera debajo. Ni siquiera mi sentido del chakra podía captar las fluctuaciones en las paredes que sentía dentro. Afuera, no había enemigos. Ninguna emboscada, ninguna turba de shinobi esperándonos. El grupo se detuvo. Por un instante, nadie se movió. Entonces, los demás prisioneros huyeron a toda velocidad, cada uno en una dirección diferente, dejándome atrás, solo. La mano de Karin-chan me encontró el brazo. Me agarró con una fuerza aún mayor. No. No corras. Gritó, lo que solo animó a los mocosos a correr aún más rápido. La miré, y ella me miraba con extrañeza. Es una trampa, susurró. Nos acechan. Miré a mi alrededor, volví a prestar atención a mis sentidos de chakra y no sentí nada. Sabía que Karin-chan era del tipo sensor, pero ¿era su capacidad sensorial tan superior a la mía? La mayoría de los fugitivos no se detenían. Es más, corrieron aún más rápido tras la advertencia de Karin. En cierto modo, los entendía. Esta parecía una oportunidad perfecta para huir. ¿Me quedaría con la loca a la que le encanta explotar cosas? Apreté los dientes. Jodidamente injusto. Kom-chan captó mi estado de ánimo y entendió mi decisión. Hizo la pregunta que debía hacerse, ¿a dónde? ¿Cuál es el camino con menos y más enemigos? Karin-chan miró a su alrededor y señaló.
Agarré su mano temblorosa y le arranqué con cuidado la baliza de los dedos. Le lancé el kunai de madera a Com-chan. Por una vez, mi clon estaba en sintonía conmigo. Se acercó de un salto, le dio un abrazo a Karin-chan, me saludó y se alejó, hacia la dirección que Karin señaló donde había más enemigos. Quizás eso ayudaría. ¿Qué está haciendo? Preguntó Karin. ¿Puedes ocultar tu firma de chakra? Pregunté con voz áspera. Hice lo que le pedí a Karin. No era muy bueno ocultando mi propio chakra, pero era imposible sentirlo siempre sin aprender un par de cosas. Nunca pensé que necesitaría esta habilidad. Debería haberla entrenado. Karin-chan asintió con la cabeza temblorosamente y luego desapareció de mi vista. Era extraño verla allí, pero no sentirla. Negué con la cabeza y esperé. Conté hasta 20. Cuando oí la primera explosión y los gritos, agarré a Karin como princesa, llené mi cuerpo de chakra y corrí tan rápido como pude. A mi alrededor, hacia donde iba Com-chan, sentí enemigos moviéndose. Corrí, pero Karin-chan estaba al volante. Detrás de nosotros, incluso a la distancia, se oía el sonido de la batalla y las explosiones. Eran de mi mejor inventario. ¿Com-chan las creaba a pedido? Lo aprobé. Había fantaseado con hacer precisamente eso. El dios volador del trueno más explosiones a pedido. Era una combinación perfecta, ¿verdad? Desde allí, susurró Karin, señalando con el dedo. Me desvié y tomé otra dirección. Allí, dijo, y volvió a señalar. Eso se repitió varias veces más. Sin embargo, era evidente que el enemigo no nos perseguía específicamente. La mayoría se dirigía a la batalla. Com-chan aún no se había dispersado. Le envié una oración y una petición, que los matara a todos. ¿Acaso era malo por pensar eso? Com-chan sabía que su cerebro no funcionaba bien, más aún que ser un clon ya lo había arruinado todo. Ser un clon era una experiencia extraña. Las cosas simplemente no parecían tan importantes ni serias, por mucho que la Hinata original pensara que lo fueran. Original Chan también podría ser un poco más abierta con sus pensamientos y sentimientos. Reprimirse le dificultaba ser un clon. Todos esos impulsos reprimidos eran como cajas de dulces esperando a ser desenvueltas. Le daban ganas de hacer cosas raras. Com-chan abrazó a Karin con su gran sonrisa y dudó si besar a la pelirroja asustada. Decidió no. Besar a Karin solo para fastidiar a la original era demasiado, y se sentiría mal. Com-chan quería besar a Ino, no a Karin. Karin era genial, pero no era la Ino de la mejor chica. Saludó a Hinata y luego se alejó. Los pensamientos sobre el futuro se alejaron de su mente. Com-chan era solo un clon, no había necesidad de preocuparse por las muchas decisiones difíciles que le esperaban. No, ella tenía un propósito y una meta diferentes. Por fin llegó el momento. Original Chan finalmente decidió que era hora de dejar de contenerse. Podía verlo en los ojos de Original. Necesitaba un nuevo nombre. Un nombre apropiado. Assassination Chan, la recién nombrada, lamentó no haber ido bien vestida para su papel. Una camisa raída y nada debajo. No iba a mentir. Era una vergüenza infernal, pero así era la vida. No podía elegir las cartas que le tocaban. Su primera víctima entró en su rango de detección. Era una llama media, un poco por encima de Chunin. Sabía que clasificar a las personas por sus reservas de chakra no era la mejor métrica, ya que conocía a un niño radiante que tenía más chakra que nadie, pero que también era casi como un cachorro inofensivo. Matarlo sería facilísimo. Teletransportarse, abrazarlo, apuñalarle el ojo mientras está distraído. ¿Por qué pensaba en cómo matar al mocoso? ¿Tan perdida estaba? Desechó esos pensamientos, la primera víctima estaba allí. Escondida tras el tronco de un árbol. Tomó una piedra, la arrojó a un lado del enemigo, que pronto estaría muerto, y la baliza al otro. En cuanto la piedra impactó y el enemigo salió disparado, se teletransportó, con la rodilla ya en posición para golpear al enemigo que huía. Él cayó al suelo, ella le agarró la cabeza, llenó sus brazos de chakra y le rompió el cuello. Assassination Chan soltó el cuerpo y lo vio caer al suelo. Asintió con la cabeza por el buen trabajo. Ser físicamente fuerte tenía sus ventajas. Entonces chasqueó la lengua, se agachó y agarró el cadáver.
Le dio una palmada en la espalda. Inscribió el sello de explosión especial de época. Apoyó el cadáver contra el árbol con el sello oculto. Saltó a otro árbol cercano y arrojó cerca una de las etiquetas de explosivos normales. Assassination Chan se dedicaba a su trabajo, pero perseguir presas era aburrido. Mejor preparar el cebo y hacer que la presa se acercara a ella. El clon se detuvo. Reflexionó sobre esa afirmación. Asintió. Era una frase atrevida y oscura, apropiada para una asesina. Rió disimuladamente y atenuó su presencia de chakra. Era hora de ponerse a trabajar. Capítulo 102, 6.9. Era de noche y la oscuridad avanzaba rápido. Karin llevaba un buen rato en silencio. No había enemigos cerca, y estábamos tan lejos de la prisión que ya no se escuchaba el ruido de la batalla. De alguna manera, Kom-chan seguía viva y haciendo explotar cosas. Podía sentir la baliza moviéndose con ella, y si prestaba atención, alcanzaba a vislumbrar la acción al otro lado. Sabía que había rezado para que matara a cuantos enemigos pudiera, pero ¿era necesario convertir a cada uno que tocaba con sus guantes en un portador de bombas? ¿No era demasiado? Aunque la cantidad de muertos no fuera tan alta como pensé, hacer explotar enemigos era, de alguna manera, mucho peor que simplemente matarlos. ¿Estaría Kom-chan intentando algún tipo de juego mental contra ellos? Una fría oscuridad cayó sobre nosotros. Las nubes cubrían el cielo, sin estrellas ni luna, solo oscuridad absoluta. Avancé usando mis hilos para percibir el entorno. Tuve que moverme despacio para no tropezar, pero lo importante era seguir adelante. Cuando extendí mis hilos, Karin-chan jadeó. ¿Cómo lo haces? Miró a un lado y otro, rozando los hilos con un dedo. Es precioso, me alegró oír eso. Creo que mi control, y por ende, el de los hilos, era la habilidad que más había desarrollado. Pasé años practicándolo. Sentí bien que lo apreciara. Karin no esperaba respuesta y siguió intentando agarrar los hilos. En cierto momento se volvió un juego, una buena distracción que me mantuvo en movimiento hasta altas horas de la noche. Seguí huyendo, aunque tenía mis límites. Estaba cansado, con frío, dolor, hambre y sed. Deseaba agua con desesperación, demasiado para un lugar llamado Tierra de Olas. No había ríos, lagos ni estanques cerca. Ni siquiera estaba seguro de si aún estábamos en la Tierra de Olas, pero no era solo cansancio. Moverse no bastaba para entrar en calor, no con tan poca ropa. El viento frío cortaba más que cualquier kunai, corría, trotaba, caminaba y hasta me arrastraba. En algún momento, mi clon, la reina del drama, Assassination Chan, llegó a su fin. Estaba orgulloso de ella, y quizás un poco asustado. ¿Era tan peligrosa si no tenía que preocuparme por nada más? Llevaba al enemigo en círculos, abusando del teletransporte para atacar desde lugares inesperados, provocando explosiones cuando podía. Ella armó un lío. Pero con sus recuerdos comprendí por qué. Quería llamar la atención, quizá para ayudar a los demás a escapar. Tal vez para que Kiri investigara. Solo podíamos esperar. La baliza seguía allí, con uno de los enemigos. Parecía no entender para qué servía mi kunai. Lo había guardado en una bolsa y ahora lo llevaba consigo. Mantuve atención en él, buscando pistas sobre lo que ocurría. El shinobi sin nombre se fue poco después, pero había más gente cerca, y la gente hablaba, discutiendo. Dos shinobi enmascarados conversaban sobre el contrabando. La mayor parte era en código o abreviaturas que no entendía, pero una palabra destacaba por encima de todas. Raíz. Podía sentir las mayúsculas en esa palabra. Debería haberlo adivinado antes. Me molestaba no haberlo hecho. En la serie, Sai carecía de emociones y estaba desconectado gracias al entrenamiento Root. Ahora, 7 años libre de Danzo, supuestamente fuera de Root, seguía sin emociones y desconectado. ¿Por qué no lo había visto? ¿Tan ciego estaba? Tropecé y casi hice caer a Karin, que se había quedado dormida mientras la cargaba. Ella gritó, se movió como un molino y me agarró del pelo para tirarlo. No podía seguir así. Con la adrenalina desaparecida y el frío calando, los días de abuso pasado me pasaban factura. Karin podía haber curado mis heridas, pero eso no borraba la tensión mental. Cambié de enfoque,
ya no huir, sino buscar un lugar para escondernos. En total oscuridad, la llevé a través de la abertura de una pequeña cueva. Las rocas dentadas y los senderos tortuosos la hacían parecer un buen escondite. Pero era un callejón sin salida. El pasadizo era corto y se estrechaba en una grieta que ni Karin ni yo podíamos atravesar. Pensé en quedarme allí, pero no me gustaba estar atrapado con una sola vía de escape. Me di la vuelta y me alejé de la cueva. Mis pasos me llevaron a la base de un árbol enorme. Por lo que pude deducir con mis hilos, necesitaríamos al menos 5 personas tomadas de la mano para rodear su base. Retraje mis hilos y reflexioné. Entrar en una cueva fue un error. ¿Esconderse en la copa del árbol? Mejor. Un espacio abierto con múltiples vías de escape. Pero allí hacía mucho más frío. No estaba seguro de poder aguantarlo. No podía decidir qué hacer. Era como si el sistema operativo de mi cerebro se hubiera congelado. Oye, ¿estás dormido? La mano de Karin tocó mis mejillas. No la había visto moverse. Las líneas de chakra desaparecieron y has estado en silencio un buen rato, me dijo. Volví a apretar los hilos. Noté que mi faro había desaparecido. ¿Me habría quedado dormido de pie? Agárrate fuerte, susurré, y antes de que pudiera decir nada, cubrí mis pies con chakra y trepé al árbol. Unas ramas más arriba encontré un buen lugar para sentarme y me dejé caer de espaldas contra el tronco. Sobre el frío, Karin tendría que hacerse cargo. La acomodé para que estuviera en mi regazo, con la espalda pegada a mi pecho. Karin gritó sorprendida. No me culpes, tuve pensamientos inocentes. Solo hacía frío y yo estaba desnudo, con solo una camiseta ligera. Karin podía aguantar un poco de incomodidad. Hubo un silencio hasta que ella habló de nuevo. ¿Cómo te llamas? No tenía ganas de hablar. Era hora de probar algo diferente. Formé palabras con mis hilos. Hinata. Karin pudo sentirlas. ¿Podría leerlas? ¿Hinata? Me leyó. Me dejé caer hacia adelante, apoyando la cabeza en su espalda. Asentí. ¿Igual que la yuga muerta? Me puse rígido. ¿De qué chica hablas? Escribí. Karin se acomodó en mi regazo, apretándonos más, con los brazos de gallina. ¿No lo sabes? Creía que todos en Konoha lo sabían. Mamá me lo contó. Incluso en Kusagakure fue un escándalo enorme, dijo. Alguien robó a la princesa Yuga delante de sus narices. La pobre también se llamaba Hinata. Me sentí entumecido. Sí, así, Hinata, escribí. Gracias por salvarme, Hinata-chan, me dijo. Asentí de nuevo. No sabía por qué escuchar eso de otra persona me sobresaltaba tanto. No estaba muerto, maldita sea. El silencio volvió. La noche estaba tranquila y el viento frío que agitaba las hojas era casi terapéutico. Cerré los ojos. Hinata-chan, el susurro de Karin me despertó. Ya vienen, no necesité preguntar quién ni cómo. Son ninjas, y no oculté mis huellas. Me incorporé y acomodé a Karin sobre mi espalda en lugar de cargarla como una princesa. Su mano me agarró del hombro y me apretó antes de que pudiera moverme. Están a nuestro alrededor. 5 de ellos. Aún no lo sentía. Necesitaba más información. ¿Qué tan fuertes? Escribí. Karin leyó mis hilos. Más fuertes que tú. Su chakra se siente diferente. Demasiado controlado, oscuro, amargo. ¿Qué podía hacer aquí? No estaba en condiciones de luchar. Assassination-chan había consumido casi todo su chakra. Cuando se dispersó, apenas recuperé nada. No me había recuperado lo suficiente para oponer resistencia. ¿Podría usar la baliza? Pensé, pero negué con la cabeza. Se desvaneció al quedarme dormido y, aunque no hubiera sido así, ¿qué pasaría con Karin? Si la usaba, la dejaría atrás. ¿Qué hacemos? Preguntó Karin en voz baja, como un suspiro. Se me ocurrió una idea loca. Tan loca que podría funcionar. Tengo una idea loca, pero no puedo prometer que funcione, escribí. ¿Es peligroso? Incliné la cabeza y seguí escribiendo cuando me di cuenta de que no me veía. Quizás no funcione. Quizás nos separemos o solo funcione para mí. No lo sé. Karin me dio una palmadita en el hombro, me soltó el cuello y se dejó caer. Agarró el kunai que le di al inicio de este lío. Hazlo, susurró. Fue genial. Y temerario. Ni siquiera sabía qué quería hacer. Aún así, genial.
Me acerqué y abracé a Karin. Soltó un grito ahogado. Hinata-san, ¿eh? ¿Por qué tanta formalidad? Negué con la cabeza y escribí con mis hilos. Abrázame fuerte. No me sueltes. Y así lo hizo, rodeándome con sus brazos y acercándome más. Saqué más hilos, los hice tangibles, pero en lugar de extenderlos, los tejí a nuestro alrededor como un capullo invisible, y los usé para estrecharnos aún más. El jadeo de sorpresa de Karin sonó extraño, incluso para mí. No era el momento, cerebro. Era cuestión de vida o muerte. Para entonces, ya podía sentir a los Jounin acercándose. Por fin entraron en mi rango de detección. Karin tenía razón, algo andaba mal con ellos. Su chakra estaba demasiado quieto, demasiado controlado, y era una completa mierda. Me llevé la mano a la boca, me mordí el pulgar hasta hacerme sangrar y luego usé el cuchillo Zen-no-jutsu que aprendí de Naruto hace tanto tiempo. Mi chakra, ya bajo, fue absorbido por la activación, y cuando se agotó, mis hilos comenzaron a dispersarse. No podía permitirlo. Empujé y tiré de reservas que no sabía que tenía. Agoté algo más que no podía expresar con palabras, pero mis hilos permanecieron. El mundo daba vueltas y era como si me jalasen en todas direcciones a la vez. No dolía, solo desconcertaba. Terminó tan rápido como empezó, y caímos en una zona cálida y oscura. Tierra suave y tibia bajo nosotros, un intenso aroma a almizcle y pálidas luces cristalinas en el cielo. No era el cielo, sino el techo. La tenue luz iluminaba las paredes cavernosas y una pequeña colina cercana. Karin seguía conmigo, respirando con fuerza. No tuve tiempo para alegrarme de que mi apuesta hubiera funcionado. Mi capullo se deshizo. No me levanté. Todo mi cuerpo ardía. Peor aún, una agonía familiar me dominó. Me transportó al tiempo en el bosque de la muerte, cuando Orochimaru grababa conocimiento herético en mi mente. Me dolía el cuerpo, ardían mis huesos. Karin levantó la vista y se quedó boquiabierta mirando el techo y la pared. Me agarró de la camisa y me sacudió como si le fuera la vida en ello. ¿Qué demonios hiciste? No terminó la frase. La pelirroja estaba paralizada, mirando a su alrededor con expresión rígida. Era como si hubiera visto un fantasma. Por mucho que intenté, no pude responder. Conocía esa sensación demasiado bien. Los sellos en mis huesos intentaban matarme y no tenía chakra para reprimirlo. Un grito agonizante escapó de mi boca. Karin chilló, me soltó y caí al suelo, intentando hundir las manos en mi piel para alcanzar mis huesos ardientes. El montículo cercano se movió, rompiendo la quietud. Por todas partes, oí ajetreos, gruñidos, parloteos. Desde detrás del montículo en movimiento, un rostro triangular, del tamaño de un coche, con pelaje negro y ojos pequeños y brillantes, se acercó y nos miró fijamente. Capítulo 103, 6.10. Karin sabía que participar en el examen Chunin en Konohagakure era una pésima idea. El equipo al que la obligaron a unirse no estaba para nada preparado, y los altos mandos de Kusagakure creían que, como ella podía curar a sus compañeros, eso bastaba para competir contra los genios de las aldeas más grandes. Ella fue la única sobreviviente de su equipo tras entrar en ese maldito bosque. Karin, según todos los indicios, también debería haber muerto. Recordó al oso y su intento de luchar contra él. Recordó las garras que le habrían arrancado el ojo. Recordó el dolor, los dientes. Y luego despertó en el hospital, con una cicatriz que le recordaba que no había sido un sueño. Karin consideró si debía huir. La vida de ninja renegada parecía más atractiva que la servidumbre forzada que era la suya. Contempló sus brazos y las numerosas marcas de mordeduras por abusar de su capacidad de curación. Los Jounin de su aldea sabían que arriesgaba su vida cada vez que abusaba de su fuerza vital. Su propia madre era prueba de ello. A los ninjas de Kusagakure no les importaba. Cada vez que estallaba una batalla, la arrastraban al campo de batalla. El mismo día que despertó en el hospital, Sosui la sacó de Konohagakure y la llevó de regreso a su aldea. Su vida de esclavitud continuó, día tras día, semana tras semana, hasta que, una vez más, la llevaron al campo de batalla para curar a ninjas heridos. O eso era lo que debería haber sucedido. A pocos días de Kusagakure, mientras se preparaban para el enfrentamiento, Sosui se apoderó de la casa de los ancianos para pasar la noche con su escuadrón. Karin recibió el trato de sótano. Encerrada en la humedad subterránea, sin esperanza de escapar. Esa misma noche, sintió que un gran grupo de shinobi se acercaba. Encontró un lugar húmedo y oscuro donde esconderse. Durante 2 días, esperó sola en la oscuridad.
La escaramuza duró toda la noche y todo el día. En medio del caos, nadie fue a buscarla en el sótano oscuro. Karin escapó a la luz del día cuando ya no sintió a nadie afuera. La aldea había sido arrasada y su cuidadora había desaparecido. Por primera vez en su corta vida, Karin sintió esperanza y huyó. Pero no por mucho tiempo. Apenas habían pasado 2 días cuando 2 shinobi la abordaron y reconocieron su linaje maldito. Karin intentó resistirse, pero eran más fuertes. Perdió el conocimiento tras una patada certera en la cabeza. La siguiente vez que despertó, estaba en un lugar subterráneo, rodeada de shinobis. Shinobis fuertes, con chakra amargo y podrido. La situación era desalentadora. Karin estuvo a punto de rendirse. ¿Para qué seguir luchando cuando todo empeoraba? Pero el destino no parecía dispuesto a dejarla ir. Sus captores trajeron a una nueva prisionera cuyo chakra no se parecía en nada al que Karin había sentido. Claro, fresco, burbujeante, con un toque de oscuridad. No podía ver quién era, pero oyó las consecuencias: maltrato físico constante y palizas. Esperaba que muriera en horas. No sucedió. Atrapada en su celda, Karin no podía percibir el exterior. Una barrera bloqueaba su percepción. Pero aún podía sentir el chakra de todos los presentes. Algo estaba sucediendo. La mayoría de los shinobi con ese chakra amargo se marcharon, dejando solo una fuerza simbólica. El chakra de los que quedaron era puntiagudo y arremolinado. Karin supo en el fondo que algo iba a pasar. Y así fue. Días después, la prisionera bajo llave y maltratada logró liberarse. Era una joven. Desnuda. Causando estragos y destrucción. Los 5 minutos siguientes fueron los más duros de la vida de Karin. Intentó entender qué pasaba por el movimiento del chakra, pero no encontraba sentido. La prisionera fugitiva se movía erráticamente. Peor aún, su chakra parecía una ropa ajustada con forma humana. ¿Qué clase de jutsu era ese? De alguna forma, la chica mató a 3 captores mientras el último huía. Karin esperaba que huyera, pero regresó a las celdas. Desnuda, con la mirada nublada, vendando su pecho herido. La cantidad de sangre que dejó a su paso era aterradora. Karin no tenía idea de cómo seguía de pie. La fugitiva tenía un montón de llaves. Quizá fue obra del destino que se detuviera en la celda de Karin. La chica intentó abrir la jaula, pero le temblaban las manos y parecía casi inconsciente. Las manos temblorosas de Karin salieron de la jaula y agarraron el brazo de la chica para estabilizarla. No quiso quitarle las llaves. No sabía cómo reaccionaría. «Déjame ayudarte», susurró. Su voz era un mar de hilos. La shinobi la oyó. Levantó la vista, pálida, y Karin vio unos ojos negros desenfocados, aunque uno parecía más de serpiente que humano. «¿Puedo ayudarte?», suplicó Karin de nuevo. Con la mirada perdida, la chica bajó la vista, intentó meter la llave varias veces antes de ponérsela a Karin. Ni un segundo después, la prisionera herida se desplomó. Karin se quedó mirando sin comprender unos segundos, hasta que los gritos de las otras prisioneras la despertaron. Probó las llaves y abrió su celda al segundo intento. Empujó la puerta. Por mucho que quisiera ayudar a la chica moribunda, necesitaba hacer algo más primero. Corrió hacia la celda más cercana, la de la adolescente mayor. «Aquí», gritó Karin, entregándole el manojo de llaves al chico. La decisión de salvar a la prisionera no fue del todo altruista. Si aquel ninja herido y desarmado logró matar a la mayoría de los carceleros, salvarle la vida también aumentaría las posibilidades de Karin de sobrevivir a este desastre. Solo necesitaba despertar a un shinobi medio muerto y hacer que le mordiera el brazo. Desde el momento en que decidió curar a Hinata, Karin jamás se habría imaginado estar ahora en una cueva olvidada, mirando fijamente a un tejón de miel del tamaño de una montaña. Mientras Hinata gritaba hasta quedarse ronca, Karin estaba petrificada. De repente quiso ayudar a Hinata, correr y esconderse, gritar histéricamente, pero no hizo nada. Ese rostro enorme y triangular, esos ojos pequeños y brillantes, la tenían clavada en el sitio. Peor aún, no estaba sola. A su alrededor, la cueva había cobrado vida. Oyó gruñidos, crujidos, rugidos y parloteos. Otro gemido ronco de Hinata rompió el impas. Karin se estremeció. Miró a la chica que se retorcía a sus pies, pero no se atrevió a moverse más. Una voz profunda y retumbante la atravesó por completo. «Atiende a tu compañera», indigna, la voz del enorme tejón resonó en todo su cuerpo.
Podremos decidir qué hacer contigo cuando el invocador hereje no esté a punto de morir. Karin miró al enorme animal delante, congelada. O puedes dejarla morir, retumbó la voz, divertida. Hace tiempo que nuestros cachorritos no se comen a una que no se lo merezca. Karin se giró y cayó de rodillas. Se subió las mangas del brazo que no estaba vendado. No había pasado suficiente tiempo desde la última vez que dejó que Hinata le quitara la fuerza vital, lo que probablemente significaría otro par de cicatrices. Estas, al menos, fueron su decisión. La gran herida que tenía detrás no tenía por qué amenazarla para que ayudara a Hinata. No iba a dejar que muriera. Capítulo 104. 6.11. Mantener los sellos en mis huesos reprimidos nunca me había costado mucho esfuerzo consciente. La llave que me proporcionó Orochimaru extraía chakra para suprimir el efecto letal. Debería haberme preguntado esto antes, pero ¿qué pasaría si me quedaba sin chakra? Bueno, resultó que la maldita cosa intentaba devorarme vivo de una forma atroz. Una parte distante de mi mente observaba fascinada la labor de la foca. No era fan del Sannin serpiente, ni aprobaba sus métodos, especialmente cuando iban dirigidos a mí, pero no podía negar que su trabajo era excepcional. Hermoso, incluso, era un nivel de maestría con el que solo podía soñar. Mis sellos parecían un remiendo de tierra. No, era solo mi lado depresivo descontrolándose. No había una buena manera de comparar mis sellos con los de la serpiente. Eran paradigmas diferentes. El sello de oro era como una máquina bien engrasada, diseñada para usar hasta el último ápice de combustible disponible, mientras que el mío, por alguna razón, tenía una mejor tasa de conversión. Mis sellos tenían problemas para convertir el chakra en energía, pero las pequeñas cantidades que usaba, por alguna razón, tenían un mejor rendimiento. Todo eso significaba que ahora, sin chakra, el sello estaba convirtiendo mi fuerza vital en combustible para matarme. Era astuto, brillante, incluso asombroso. Y dolía muchísimo. Percibí movimiento a mi alrededor. Oí voces, una grave y retumbante, la de Karin, suave e insistente, otras, chillonas y parlanchinas. Muerde, Hinata-chan, susurró Karin, pero con cuidado esta vez. Incluso con toda la situación de la muerte, esa me desconcertó. No hacía horas, le había mordido los brazos hasta el punto de tener que vendarle todo el antebrazo para ocultar las horribles marcas de dientes. Y ahora, aquí estaba, ofreciéndome la otra. Eso me provocó un profundo malestar. No del tipo bueno. Estaba cansada de ser la damisela. Los dientes encontraron carne y la dulzura volvió a inundarme la boca. Esta vez no mordí. No estaba tan mal. El gemido de Karin me indicó que ella tampoco estaba bien. La recarga de chakra me dio lo suficiente para evitar que se agotara mi fuerza vital. Sin embargo, no detuvo el sello. Para ello, tuve que volver a trabajar en la llave. Pero ya lo había hecho una vez. Podía hacerlo de nuevo. Espero haber tenido razón. De lo contrario, habría sido una muerte muy espantosa. El trabajo para reprimir la foca fue desafiante y me llevó mucho tiempo. Estaba cansado, hambriento, sediento y aún con dolor, pero no pude parar hasta que la foca volviera a estar bajo control. Escuché aún más voces a mi alrededor. Entonces, unas manos cálidas me llevaron a otro lugar, dejándome caer sobre lo que parecían mantas cálidas y ásperas. La cueva subterránea no era tan fría como el bosque del país de las olas, pero el calor me ayudó. Con esmero, pasé horas reconstruyendo la llave. Una vez terminada, la encajé en la cerradura. De inmediato, supe que había algo diferente. Me tomó solo un segundo comprender que esto formaba parte de los planes de la serpiente desde el principio. La llave no podía usarse una y otra vez. Ahora que conocía mejor su estilo y su trabajo, me di cuenta de que la primera llave modificaba el sello original. Cada vez que se usaba, su eficacia disminuía. No lo suficiente como para ser fatal, pero sí lo suficiente como para que ahora tuviera un temporizador. Sus planes desde el principio. Si no podía ser mejor que él, me vería obligado a buscarlo. No iba a mentir, me asombraba lo astuto que era. ¡Qué cabrón! Mis opciones no eran muchas. Tal vez Tsunade podría ayudar. Solo necesitaba convencer al futuro Okage-sama para que me diera un codazo en las entrañas. Vaya, eso no sonó muy bien. Al abrir los ojos, la oscuridad de la cueva me recibió.
A mi alrededor se oían ruidos de movimiento, gruñidos y el omnipresente olor a almizcle. Estaba sobre un montón de pieles, con Karin durmiendo a mi lado, abrazándome como a un cojín. Miré a mi alrededor. Estábamos dentro de lo que parecía un pequeño recoveco en el muro de piedra. Más allá, vi formas moviéndose en la oscuridad que nos rodeaba. Grandes, pequeñas. Cada una era un cúmulo de chakra. Había, junto al montón de pieles, un cuenco con agua y otro con frutas. ¡Qué detalle por parte de quien lo hizo! Me solté de Karin, rodé sobre las pieles hasta llegar al cuenco, lo agarré y bebí todo lo que pude. Tenía un sabor un poco terroso y rancio. Y era lo mejor que había bebido en mi vida. El dulce néctar que me recorría la garganta y masticar fruta sabrosa me despejó la mente para pensar en asuntos más urgentes. ¿Dónde estaba? Con todos los eventos posteriores al jutsu espacio-temporal, no había prestado atención a mi entorno. ¿Cuánto tiempo había pasado ya? ¿Qué había pasado con la misión? Dada la cantidad de chakra a mi alrededor, estaba bastante seguro de que, de alguna manera, mi apuesta había funcionado. Si lograba convencer a mis compañeros y novia animales destinados a firmar un contrato conmigo, tal vez podrían enviarme de vuelta al país de las olas. Incluso si llegara demasiado tarde para ayudar, al menos podría intentar averiguar qué pasó con el resto del equipo. No, esa no era la verdadera razón. Era solo la mentira que me decía a mí mismo para sentirme mejor. Lo que me preocupaba eran las revelaciones que había descubierto en el laboratorio. ¿Era un clon? Seguía pensando que no, pero por si acaso, ¿dónde estaba la Hinata original? Podría, por ejemplo, estar retenida durante años en alguna prisión oscura y húmeda que Orochimaru usaba para mantener a sus cautivos. Como la del país de las olas, mi movimiento atrajo la atención. Una pequeña figura se acercó desde la oscuridad. Era también un pequeño bulto de chakra. Dejé el cuenco, me incorporé y esperé. El intruso, o era yo el intruso, no tardó mucho en acercarse. Pequeño, quizás un poco más grande que un pincher miniatura, robusto, de cabeza triangular, con ojos pequeños y brillantes y orejas pequeñas. Un pelaje oscuro cubría la mayor parte de su cara, con pelo blanco desde encima de los ojos hasta la punta de su corta cola. Tenía garras afiladas en las patas delanteras. También vestía lo que parecía un uniforme de shinobi, con tela oscura que cubría partes de su cuerpo y un cinturón de herramientas alrededor del torso. Un tejón de miel. Un mini tejón de miel ninja. Se detuvo, se puso de pie y me miró fijamente. Todavía aturdido, solo pude devolverle la mirada. ¿Por qué tejones, entre todas las cosas? No iba a mentir. Se veía monísimo. Quería cogerlo, abrazarlo, quizá acariciarlo. El tejón levantó la pata, su garra malvada me señaló la cara, no la cara, sino el ojo, el de la pupila de serpiente. Mi mano se movió, rozando la piel justo debajo del ojo. El tejón ladeó la cabeza y rió disimuladamente. Era tan adorable. Entonces habló, con una voz femenina suave y chillona, voy a sacarte ese ojo y a comérmelo. La risita se convirtió en carcajadas, espera a que papá diga que eres comida, me retracto. No era mona. Era increíblemente adorable. Como una ninja asesina adorable y espeluznante. Quería abrazarla. Quizás incluso lo hubiera intentado. Capítulo 105. 6.12. Me acosté sobre la pila de pieles, acariciándome un dedo mordido e intentando dormir. Karin, la agarradora, me había atrapado en cuanto me acomodé a su lado. Pero no era solo una agarradora. En los 10 minutos que estuve allí, mirando la oscuridad e intentando conciliar el sueño, me tiró del pelo, me pateó las piernas y me arañó los brazos. ¿Estaba teniendo una pesadilla? Una mirada atenta y penetrante me dejó con más preguntas que respuestas. Su rostro estaba tranquilo y sereno, como si soñara con algo agradable. Esto contrastaba con la realidad que estaba experimentando, pero decidí soportarlo antes que despertarla. No era porque me abrazara ni por el contacto humano. No. Simplemente no quería despertarla. Eso era todo. Cerré los ojos, pensando en rubias, pastelitos y dátiles. Quería ver a Ino. Sentí como si acabara de parpadear cuando todo cambió.
La luz de los cristales en el techo era más brillante, el parloteo y el crujido a mi alrededor, más fuertes. Mi dedo, maltratado por el mini ninja asesino, ya no me escocía por la mordida, y Karin seguía convirtiéndome en su almohada. Por segunda vez, me desenredé de ella, me levanté y miré a mi alrededor. La noche anterior, cansado por la experiencia y la falta de sueño, no había estado en ánimo para darme cuenta de que podríamos estar en serios problemas. Me quité la costra de los ojos y relajé las extremidades doloridas. Era hora de ponerme en marcha. Impulsé mi chakra, creando un faro para mi Kuro Raikou no Jutsu. Entonces sentí una punzada de calor doloroso dentro de mi cuerpo. Contuve un gemido. Maldito Orochimaru. Karin seguía dormida a pesar de tanto moverse. ¿Sería un efecto secundario de haberle quitado la vitalidad 2 veces en un solo día? La sacudí para despertarla. Apreté el kunai de madera contra Karin y, mientras ella se preparaba, con un último estiramiento dejé las pieles. Miré a mi alrededor, intentando notar que había cambiado desde antes de dormir. Los guardias que vi antes ya no estaban, pero muchos más rondaban fuera de la alcoba. Tejones. Un montón de tejones ninja. Pequeños cachorros corriendo, gruñendo y jugando. Este grupo intentaba lanzar shurikens, que les resultaban demasiado grandes para sostener. Otro grupo más grande peleaba, o al menos eso esperaba. Parecía bastante brutal, pero no había sangre, así que prefería pensar que solo jugaban. Buenos días, Karin-chan, escribí con mis hilos. Karin se apartó el pelo de la cara. Tenía marcas de pelo en la piel. Nunca la había visto tan mal. Gimió. Lo interpreté como un sí. El pequeño rincón donde dormíamos conducía a un túnel o zona más grande. Los cristales del techo daban algo de iluminación, como tenue luz de luna. Suficiente para moverme. Sin tener idea a dónde ir, elegí la dirección con más haces de chakra. Karin caminaba arrastrando los pies detrás de mí. El pasaje central, amplio y alto, tenía varias alcobas y túneles pequeños que se ramificaban. Frente a donde dormíamos había una zona que parecía una guardería, dada la cantidad de cachorros y minitejones. Supuse que la diableza que me mordió el dedo escapó de allí. El lugar no estaba desprotegido. Tejones del tamaño de ponis lo mantenían seguro. Seguro que usaban algún tipo de jutsu ninja o algo así. Solo sabía que estaban allí por su chakra. Me llevó un rato mirar fijamente el lugar donde estaba uno para verlo. Pareció permitírmelo. El que rompió su sigilo tuvo la amabilidad de señalarme la dirección correcta. Lo que quería decir con señalar era gruñir, rugir y mostrar los colmillos cada vez que intentábamos movernos en otra dirección. Supuse que no estaban contentos con nosotros por alguna razón. Otra habitación, más adelante en el camino, parecía un aula. Los tejones eran mayores, o al menos más grandes que los cachorros, y el maestro, un tejón gris con cicatrices, señalaba un mural con varias imágenes. En la oscuridad era difícil comprenderlas. La primera mostraba lo que parecía una madriguera y un grupo de tejones. La segunda, tejones y un grupo de humanos. En la tercera, algún tipo de acuerdo o intercambio. El mural mostraba a los tejones recibiendo frascos, telas y otros objetos. El siguiente mural mostraba a los tejones luchando junto a humanos. Me pareció extraño que los tejones recibieran frascos y telas. ¿Eran pagos por su ayuda? ¿Un acuerdo comercial por su lealtad? Los frascos se parecían a los tarros de miel que había visto en los mercados de Konoha mientras compraba ingredientes para mis pasteles. Al otro lado de la sala, una batalla épica se desarrollaba en el mural. Tejones feroces y con garras se enfrentaban a abejas gigantes del tamaño de lobos. Las abejas se abalanzaban sobre los tejones, con sus aguijones goteando lo que imaginé era veneno. Un tejón se alzaba triunfante sobre una abeja caída, pero otros yacían sin vida alrededor. Había más murales, pero tendría que entrar en la sala para verlos. La mayoría de los tejones parecían hablar un lenguaje gruñidor que no entendía. Al menos, esa fue la impresión que me dio. Había mucho parloteo y gruñidos cuando me acercaba. Algunos sonaban sospechosamente a risas. Siguiendo el sendero, llegamos a una cámara aún más grande, donde habíamos llegado. El tejón que confundí con un montículo estaba allí, con sus enormes ojos brillantes y fijos en nosotros. Karin gimió y me agarró del brazo. Miré hacia atrás.
Estaba aún más pálida. ¿Le habría hecho algo el tejón enorme mientras yo no prestaba atención? Le di una palmadita en la cabeza. Todavía no entiendo por qué a la gente le gustaba hacerlo, pero quizá tuviera una buena razón. Karin parecía algo más tranquila, pero seguía sin soltarme. Me volví hacia el tejón gigante. Esto iba a pasar factura. Mi panel de comunicaciones estaba ausente, invocar un clon podría causar problemas. En fin, era hora de sacrificarme por mis ideales. Enderecé los hombros y levanté la cabeza. Las circunstancias de nuestra llegada podrían haber sido extrañas, pero estaba allí para demostrarles a los tejones que hacer un contrato conmigo también los beneficiaría. No estaba seguro de cómo, pero iba a hacer todo lo posible por convencer al grandote. El invocador sobrevivió, retumbó la voz del tejón. No puedes comerte su ojo, cachorro. Una voz femenina chillona y familiar respondió, ya no soy un cachorro, papá. Me gané mi nombre. La diablilla se giró hacia mí y gruñó. Era adorable. ¿Y por qué no? Está contaminada y trajo a una indigna. No me gustó hacia dónde iba esa conversación. Una risita que sonó más como un terremoto precedió a la respuesta. Cierto, Kumoko, qué nombre tan raro. Si entendí bien, ¿no significaba niño araña? ¿Por qué un tejón asesino en miniatura se llamaría así? El rostro enorme se giró hacia mí. Estaba desfigurado por numerosas cicatrices. La mayoría ocultas bajo el áspero pelaje blanco y negro, pero aún visibles. De alguna manera, la atmósfera cambió tras la risa, como si se hubiera encendido un interruptor. Llegaste sin invitación y moribundo, dijo el grande. Te di cobijo. Compartí mi comida y agua. Disfrutaste de mi hospitalidad. No te ocurrió nada malo. Se detuvo y miró a Kumoko, que no fuera culpa tuya. ¿Insinuaba que la diableza tenía razón al morderme? Bueno, intenté acariciarla, pero aún así, se observaron las costumbres. Hubo una pausa embarazosa. ¿Se suponía que debía decir algo? Soy el patriarca de este clan, y puedes llamarme Tsuchigaru. ¿Por qué has venido aquí, Ebigan Cuchillo Ct? Mi mente daba vueltas ante la pregunta. Sabía por qué estaba allí. Había sido una apuesta arriesgada y necesitaba escapar. No sabía dónde aparecería, pero mientras no fueran serpientes, me conformaba con hacer un contrato con cualquier otro clan animal shinobi, pero había algo extraño en su forma de dirigirse a mí. Los nombres, me estaba dando cuenta, significaban mucho para estos tejones. El grande significaba rugidor de tierra, apropiado considerando todo. Si lo tomaba al pie de la letra, la forma en que me llamaba significaba invocador ojo de serpiente. No estaba seguro de qué significaba eso, pero podía convencerlos de firmar un contrato conmigo siempre y cuando no fueran hostiles. Pensé en los beneficios que podría proporcionarles. Tenía mis sellos de almacenamiento modificados, mis explosivos. Podría ayudarlos a obtener cosas de la población humana y traerlas aquí. Podría ser caro, pero ya no era tan pobre. Asentí. Podía con eso. Abrí la boca. No pude hablar. Hueles a clan de las serpientes. ¿Por qué no debería dejar que mi hija te coma el ojo y las entrañas por invadir mis tierras? Capítulo 106, 6.13. Una tensión tan intensa que podría cortarme con un kunai me presionaba. Los enormes ojos de Tsuchigaru nos clavaron en la mente. Karin me agarró el brazo con una fuerza infernal. Luché contra el impulso de encogerme. No esperaba que las cosas fueran así después de un comienzo algo pacífico, pero noté algunas cosas. Primero, que la serpiente grande aún no nos había matado. Segundo, ¿qué era eso del hedor de la serpiente? Lo único que podía pensar sobre la serpiente era en mi ojo y en Orochimaru. Orochimaru también se refería a la cueva Ryuchi y a sus invocaciones. Eso me dio una idea. No era amigo de las serpientes, tenía una enemistad sangrienta con Orochimaru. Me vendría bien, pero no estaba dispuesto a dar esa información gratis. Recordé los murales y los pictogramas de tejones y humanos comerciando. ¿Quizás les gustaba el trueque? ¿Por qué, si no, les darían una lección de historia sobre eso? Podía hacer trueques. Incluso me beneficiaba, ya que no tenía nada más que ofrecer aparte de información. En el mejor de los casos, conseguiría su ayuda con un contrato, reuniría suministros y me enviarían de vuelta desde donde estuvieran sus tierras. En el peor de los casos, me conformaría con salir de aquí con vida, con información sobre cómo regresar a Konoha. Inflé mi pecho inexistente y levanté la cabeza. Confianza, ese era ahora mi segundo nombre. No soy amigo de las serpientes.
Ya luché y las maté antes. O sea, no yo. Fueron Naruto y Sasuke quienes mataron a esas serpientes gigantes en el bosque de la muerte, pero yo ayudé, ¿no? Incluso participé en su entrenamiento. Espero que no les importara que me atribuyera el mérito. Tengo una venganza de sangre contra su invocador, yo orquesté su caída. Aunque no creyera que esa fue la última vez que vi a Orochimaru y que no fui yo quien lo mató, sino el Hokage y Shisui, yo fui quien movió las piezas años atrás. Eso también contó como mi muerte, ¿no? ¿Verdad? Alianzas declaradas, jactancia declarada, comencé mi discurso de ventas. Firmarás un contrato de invocador conmigo, dije con voz áspera, conteniendo las ganas de toser. No se me daban bien las negociaciones, pero sabía que siempre hay que intentar conseguir lo máximo posible y negociar para obtener un resultado más realista. Nos enviarás de vuelta, nos darás suministros y equipo. A cambio, te daré noticias sobre el clan de la serpiente. Un estruendo desde arriba siguió mi declaración. ¿Quieres un trueque? Preguntó la voz, divertida. Los ojos de Tsuchigaru brillaron en la penumbra de la cueva. El pequeño paquete de chakra de Kumoko se movió. Se abalanzó desde el lado de las grandes patas hasta llegar a la cara de Tsuchigaru. Papá. Déjame encargarme de esto. Su pequeño cuerpo peludo se estremeció. Parecía un poco tonta, mirando fijamente a su gigantesco padre. ¿Y por qué debería dejarte, cachorro? Ya te entrometiste bastante cuando ordené que dejaran en paz a nuestros invitados. ¿Por qué me gané mi nombre? La respuesta llegó con un gruñido agudo y chillón. Ahora puedo con esto. La cola hinchada de Kumoko apuntó hacia arriba. Se giró hacia mí. Déjame negociar con la chica serpiente. Si miente, siempre puedo comerle el ojo después. ¿Por qué Kumoko estaba tan obsesionada con mi ojo? Otra risa temblorosa resonó por la habitación. Como quieras, Kumoko. Kumoko se pavoneó, con la cola aún erguida. Chica serpiente, me gruñó con un chillido. Aquí tienes mis condiciones, la chica serpiente revelará todos sus secretos, me dará su ojo y el clan Piel de Hierro la dejará salir de aquí con vida. Luché contra el impulso de poner los ojos en blanco. Quería sentirme insultada por tener que lidiar con su hijo, pero ¿no era eso una ventaja para mí? Engañar, bueno, convencer a Kumoko podría ser mucho más fácil que convencer a su padre. No. La cola de Kumoko se agitó. La diableza caminaba de un lado a otro frente a mí. En algún momento me había sentado. Karin también se había sentado a mi lado y ahora descansaba la cabeza en mi regazo. Su suave respiración indicaba que estaba profundamente dormida. No podía culparla, la negociación había durado casi una hora, y Karin no se había recuperado de que le hubiera chupado la energía vital el día anterior. Estaba preocupado. Karin mostraba una confianza y familiaridad incómodas conmigo para alguien a quien apenas conocía hacía unas horas. ¿Era este uno de esos casos de víctimas de abuso que se imprimían en sus salvadores o alguna tontería por el estilo? Tenía en la mano un trozo ensangrentado de la camisa de Karin. La pelirroja tuvo la amabilidad de ofrecerme un trozo de tela para limpiarme la sangre de la boca antes de dormirse. Me dolía la garganta y estaba listo para acabar con esto. Quizás era la estrategia de Kumoko, alargar esto lo máximo posible hasta que me rindiera y accediera a sus absurdas exigencias. Kumoko volvió a mirar a su gigantesco padre. Lo hacía siempre que declaraba sus condiciones. ¿Buscaba la aprobación del patriarca? Me miró con los ojos entrecerrados. El clan le dará provisiones a la chica serpiente, la ayudará a regresar a tierras humanas y firmará un contrato de invocación con ella, dijo con otro latigazo frustrado de su cola corta. Nos dará información sobre el clan serpiente y su invocadora, pagará con miel de alta calidad por cada invocación, nos ayudará a conseguir provisiones en tierras humanas y me dará su ojo. Habíamos llegado a unos términos bastante agradables. Un contrato de invocación con el clan de tejones Piel de Hierro. Cada invocación se pagaba con miel, cuya cantidad dependía del tejón invocado y la tarea realizada. La miel no era barata en Konoha, pero tenía contactos. Si no abusaba de las invocaciones, no tendría problemas con el pago. Tampoco me importaba invocarlos de vez en cuando y proporcionarles sellos de almacenamiento para que pudieran trasladar cosas de Konoha a sus tierras. Equipo Shinobi para Karin y para mí. Estaba harta de andar semidesnuda. No era lo peor aquí, porque a ninguno de los tejones parecía importarle mi desnudez, pero a menudo Karin me desviaba la mirada cada vez que me movía. Sí, no. Era demasiado joven para exhibirme pelirroja. Un camino de regreso a Konoha. Desafortunadamente, el clan Tejón no pudo revertir mi invocación al país de las olas. Hacía aproximadamente una década, habían cortado lazos con la mayoría de los shinobis de los grandes países.
No había ninguna gente en las tierras humanas para realizar las invocaciones, así que nos conformamos con que el clan Piel de Hierro nos proporcionara un guía para el largo viaje de regreso. El problema era que Kumoko estaba obsesionada con mi ojo y no sabía por qué. Nunca se dio ante esa exigencia. Intentar negociar era una pérdida de tiempo. Intentar averiguar por qué también lo era. No me gustaba quedarme ciego porque el cachorro quería mi ojo. Eso me llevó a intentar llegar a un acuerdo. Estoy de acuerdo con casi todo, comencé, y Kumoko alzó la vista. Incluso estoy de acuerdo con que me pidas mi ojo. La diableza dio un paso hacia mí y me apresuré a añadir con el dolor en la garganta. Con condiciones. Kumoko se detuvo, hinchó la cola y volvió a atacar. ¿Qué condiciones? Te daré el ojo si recupero el mío para reemplazarlo, dije con voz áspera. No estaba seguro de si alguna vez podría recuperar mi ojo de los Yuga ni de dónde estaba el otro, pero por si acaso, no me oponía a dejar que Kumoko se quedara con el ojo de serpiente. Incluso la animaría si quisiera comérselo. Simplemente no iba a prenderme fuego para que se sintiera a gusto, por así decirlo. Kumoko gruñó y arañó el suelo. Vi venir la negativa, pero un rugido del silencioso patriarca frenó su creciente regreso. Kumoko se estremeció un instante, volvió a arañar y azotó la cola aún más. ¿Qué quieres decir? Preguntó finalmente. Me encogí de hombros. Alguien me robó los ojos. Pon este en su lugar. Quiero vengarme. Kumoko se quedó mirando un buen rato y luego asintió. De acuerdo. Solté un suspiro de alivio. Había sido mucho más difícil y agotador de lo que esperaba. Buen trabajo, cachorro, elogió Tsuchigaru e ignoró el gruñido de no es un cachorro de Kumoko. Se giró hacia mí. Gracias por permitir que mi hija haga su primer trueque. Las oportunidades son escasas hoy en día. Asentí al patriarca. Sobre todo, me alegré de que esto hubiera terminado. Kumoko te llevará a nuestro almacén para reunir equipo y guiarte a la colmena. Tendré el contrato listo una vez que regreses. ¿De qué hablaba? ¿De qué colmena regresar? ¿Regresar? La mirada de Tsuchigaru volvió a posarse en mí. Por supuesto, dijo el líder del clan. Ningún clan de tejones respetable firmará un contrato sin un regalo de jalea real. Kumoko te guiará hasta la colmena de la abeja. Sentí un poco la espalda. Claro, ¿por qué pensé que sería tan fácil? Incluso podía oír la mayúscula de la palabra abeja del patriarca. Estas iban a ser unas abejas asesinas gigantes, ¿verdad? Capítulo 107, 6.14. Era el día después de las negociaciones. Kumoko nos guió por una serie de túneles, algunos grandes, otros pequeños, con recovecos y pasadizos que a veces parecían todos iguales. Incluso después de otro día de descanso, Karin no estaba mejor. La pelirroja se quedaba atrás y a menudo tenía que parar y esperar a que la alcanzara. En un momento me ofrecía cargarla, pero ella negó con la cabeza y me empujó para que siguiera. ¿Le había absorbido tanta energía vital? No estaba en el ánimo adecuado, moribundo y todo, y no recuerdo bien cuánto le quité. El camino que nos mostró Kumoko nos llevaría cerca de la colmena. Habíamos estado caminando casi todo el día por esos sinuosos y laberínticos túneles. Karin y yo visitamos el almacén de tejones para conseguir el equipo que necesitaba. No había mucho para nosotros, casi todo era para tejones. Aún así, encontramos cosas útiles. Encontré un kimono verde que me quedaba más o menos. La falta de ropa interior la solucioné disfrazándome de momia, vendas para los pies, vendas para las manos, vendas para el torso, vendas para el cinturón. Karin, por su parte, conservaba parte del equipo que tenía cuando la capturaron. Sus captores no se molestaron en quitarle todas sus cosas, solo armas y herramientas. Tras asaltar el almacén, ahora vestía un kimono marrón oscuro sobre un traje de rejilla, y seguía usando el calzado shinobi de punta abierta. En resumen, se veía bien. Al menos, eso pensé. Kumoko se detuvo cerca de un pequeño túnel que ascendía. Llegamos, chica serpiente. Miré al mini tejón y al túnel que subía. Kumoko no parecía muy entusiasmada. Escribí palabras y Karin me las leyó en voz alta. ¿No vienes con nosotros? No, no puedo ayudarte, dijo la diableza, temblando de miedo. Tienes que conseguir la jalea real tú mismo, si no, ¿qué sentido tendría? ¿Qué hay ahí arriba? Leyó Karin mi siguiente pregunta. Bosque, respondió Kumoko mirando hacia el túnel del que acabábamos de salir. Papá dijo que hay un sendero cerca, búscalo y síguelo, debería llevarte a la colmena. Eso olía mal. Estaba bastante seguro de que algo andaba mal, pero no sabía qué. Miré a Karin, que se encogió de hombros. Empecé a caminar hacia el túnel.
No tardes mucho, chica serpiente, nos gritó Kumoko, azotando la cola. No esperaré eternamente. Retrasar un día la misión para recolectar la jalea real no era solo para que Karin se recuperara. Quería prepararme. Los tejones, el papá gigante y la diableza pequeña, no dijeron nada sobre la colmena. Ignoraron tanto preguntas sutiles como directas. Eso me dejó tratando de prepararme para cosas que desconocía. Por suerte, asaltar el almacén no solo nos dio ropa nueva. Encontramos kunais y shurikens similares a los que usaba, pero lo mejor fue encontrar papel sellador. Eso me dio una idea. Las abejas son débiles al humo, ¿verdad? No necesitaba luchar contra abejas asesinas gigantes. Podía simplemente adormecer la colmena con humo y colarme para robar la gelatina. Así terminó el día anterior. Regresé a la alcoba diseñada para nosotros con una Karin que se tambaleaba. Ella durmió y yo preparé focas. Las estrechas paredes de piedra del túnel se cerraban cada vez más. El pasaje oscuro se volvía más empinado conforme subíamos. No era claustrofóbico, pero me sentía incómodo. Hasta entonces no había pensado que estábamos bajo tierra. Las suaves luces de cristal me habían engañado. Este pasaje no tenía cristales para iluminarlo, así que Karin y yo tuvimos que navegar en la oscuridad. Usé mis hilos para orientarme, una mano vendada en la pared rugosa para estabilizarme, y agarré una de las manos de Karin. Ella me seguía, respirando con dificultad. Aunque no podía verla, sentía que miraba hacia atrás. Karin nunca fue una combatiente de primera línea, sino más bien secundaria. Me preocupaba por ella. Al salir de los túneles, la luz del sol me cegó. Me quedé inmóvil en la entrada, con los ojos cerrados, respirando el fresco aroma a tierra y vegetación. Lentamente las manchas de mi visión desaparecieron y apareció un bosque extraño. Un bosque salvaje e indómito, con imponentes árboles y espeso sotobosque. El dosel dejaba pasar rayos de sol dispersos. Todo estaba en silencio, casi demasiado. No se oían pájaros ni otros animales, solo un leve zumbido de insectos rompía el silencio. Karin se alejó de mí poco después. Se detuvo a mi lado, también observando el bosque. Es espeluznante, murmuró. Estuve de acuerdo. Algo estaba mal. Al principio parecía un bosque común, pero cuanto más lo miraba, peor me sentía. Era el color de la corteza, la forma de las hojas, el aroma del aire, los arbustos y las enredaderas. Todo me resultaba familiar y a la vez extraño, algo que me revolvía los dientes. ¿Qué era este lugar? ¿A dónde nos había llevado Kumoko? Sabía que había animales ninja en Naruto, por ejemplo Pink-chan, quiero decir, Tayuya. Podía invocar criaturas gigantes o el camino del dolor y el animal, pero nunca había oído hablar de los tejones. Más aún, no podía quitarme la sensación de que me perdía algo importante. ¿En qué cosa complicada estás pensando? Me preguntó Karin. Me giré y la miré. ¿Cómo lo sabía? Escribí mi pregunta y Karin me la leyó. ¿Puedes leer mi mente? Karin saludó con la mano y puso los ojos en blanco. Ojalá. Pero puedo ver tu chakra. Se volvió un remolino puntiagudo. ¿Se suponía que eso significaba algo? Ahora todo es un caos. Eso es fácil, confusión, dijo Karin. No tienes ni idea de lo que te digo. Negué con la cabeza. Suspiró, intentando apartarse el pelo de la cara. Puedo saber cómo se siente alguien por cómo se mueve su chakra. Normalmente no es tan preciso, pero, me miró. No, era como si me viera por dentro. Pero el tuyo es tan claro, receptivo y efervescente. Es fácil saber lo que sientes. Fruncí el ceño. Era una tontería y no justo. Ahora alterna entre picazón y escalofríos. Eso suele ser frustración e inseguridad. La miré fijamente. Todo está muy denso ahora. ¿Resentimiento? La miré aún más. Karin me miró de arriba abajo, se sonrojó y apartó la mirada. Bueno, ¿a dónde vamos? Antes que nada, no iba a cometer el mismo error. Extendí la mano, un kunai de madera noble apareció en mi palma, con el sello de baliza grabado. Ignoré el dolor punzante de los sellos de hueso. El dolor no había desaparecido tras recuperarlo, era un zumbido constante que la mayoría de las veces podía olvidar. A mi lado, Karin jadeó y me agarró el brazo con fuerza. La ignoré. Mi chakra disminuyó, pero no importaba. Le di el kunai. Quédate con eso, no lo pierdas. Si las cosas se ponen feas, intentaré alejar al enemigo. Mientras lo tengas, puedo encontrarte donde sea. Me pareció extraño engañar a Karin así. Esperaba que pensara que el kunai era un rastreador, lo cual era cierto, pero también podía espiarla y teletransportarme a ella si era necesario. Así, si ocurría lo peor,
Podría reaccionar, usarla como cebo o alejar al enemigo y luego volver por ella. ¿Estaba siendo paranoico por Sai? Karin me miró pensativa. Estaba leyendo mi chakra otra vez, ¿verdad? Maldita sea, tomó el kunai y asintió. Se giró y miró a lo lejos, entre los árboles. Puedo sentir mucho chakra. Se siente diferente, de alguna manera. ¿En qué sentido es diferente? Escribí. Karin se encogió de hombros. ¿Me recuerdas a los tejones? ¿Están cerca? Karin negó con la cabeza y volvió a mirar a lo lejos. Como a media hora, si caminamos despacio. ¿Qué tan grande era su distancia de detección? Creía que la mía era buena, unos 100 metros a mi alrededor. ¿Qué significaba para su alcance que esa presencia de chakra estuviera tan lejos? Qué injusto. Cuanto más aprendía sobre su sentido del chakra, más sentía que el mío era una versión barata, pero descarté esos pensamientos. No era momento de ser mezquina ni quisquillosa. Podría hacerlo más tarde, cuando estuviéramos a salvo en Konoha. Miré a mi alrededor, intentando encontrar el sendero que Kumoko nos había dicho. Después invoqué 2 clones para que me ayudaran. Mientras mis clones se orientaban, me alejé un poco de la entrada y tomé un sorbo de agua del odre. Caminar tanto me dejó sediento. Hola, Ohou-chan. Eres muy bonita, dijo uno de mis clones. Tosí y escupí el agua que acababa de beber. Jadeó Karin. Miré a mi alrededor. Mis clones rodeaban a Karin. Uno estaba ligeramente encorvado, con una mano en la cadera. El otro la agarraba por la cintura con una sonrisa lasciva. El segundo tenía una mano en la barbilla y una mirada calculadora, como si revisara mercancía. Karin estaba atrapada entre ellos, con los clones invadiendo su espacio personal. ¿Qué tal si vienes con nosotros?, dijo el clon 2, llevando la mano a la melena pelirroja y tirando de un mechón. El clon me dedicó una sonrisa maliciosa antes de volver a Karin. Te cuidaremos bien. Volvió a roncar. Karin parecía asustada. Miró a los clones y luego a mí. Me di una palmada en la cara. ¿Por qué se comportaban así los clones? No era tan malo, ¿verdad? ¿Verdad? Eso lo decidió, no más clones. Podría seguir el ejemplo de Shikamaru y llamarlos Troubles Ome-chan, el primero y el segundo. Resignado a mi destino, me agaché, seguí mirando y bebí más agua. Esperaba que al final mis clones no traumatizaran demasiado a Karin. Capítulo 108, 6.15. El rastro que mencionó Kumoko no era obvio. Una búsqueda rápida no reveló pista alguna sobre su ubicación. No era una preocupación en ese momento, no con el absurdo alcance sensorial de Karin. Por alguna razón, Karin se refugió detrás de mí, protegida por mis clones. Trouble-chan, primero y segundo intentaron acosar a la pelirroja otra vez, pero con una mirada severa los disuadí. Ante la mirada asustada de Karin, tuve una breve conversación con mis clones. Yo, kunai, sello, colocación, alrededor, humo. T1, explosión. Yo, negativo, humo, objetivo, explosión mala. T2, indignación, protesta, revisar plan, explosión buena. Yo, objetivo de la misión, crítico, captura, adquisición de activos, destrucción mala. T1, juego sucio, injusto. T2, infeliz, protesta. Preparados, partimos hacia el chakra que Karin podía sentir a distancia. El suelo del bosque era una alfombra de musgo y hojas caídas, interrumpida por enormes raíces. Hongos extraños crecían en grupos, algunos brillando con suave luz fosforescente, otros con aspecto alienígena y potencialmente venenoso. Encontré el sendero a pocos minutos de la entrada del túnel. Pequeñas marcas en la corteza de los árboles, tan sutiles que sin saberlas habría pasado de largo. El sendero conducía por un camino estrecho y sinuoso, atravesando la densa vegetación. El bosque cambiaba mientras nos acercábamos. Los árboles se dispersaban y se oía un zumbido sordo. No era el zumbido diminuto de abejas normales, sino un sonido profundo que vibraba en el aire. Disminuimos el paso, caminando en silencio. Me asomé detrás de un árbol enorme y lo vi. La colmena era enorme. Del tamaño de un edificio de 3 pisos, una estructura masiva de material ceroso, similar a un panal, adherida al costado de un árbol gigantesco. Abejas centinela gigantes, del tamaño de un perro grande o más, se arrastraban por su superficie. Sus cuerpos eran negro azabache con marcas amarillas afiladas y sus mandíbulas parecían dagas curvas. Recordé aquel mural en la guarida del tejón. Los tejones muertos alrededor del único superviviente. Karin respiró hondo a mi lado. Esto es una locura, susurró, su voz casi ahogada por el zumbido. No vamos a entrar, ¿verdad?
No necesitaba escribir para que supiera lo que pensaba. Probablemente lo leía en mi chakra. Esto era malo. Muy malo. Escabullirse de una abeja gigante podría ser posible. ¿Escabullirse de docenas? ¿Y robar jalea real de esa colmena? Tragué saliva, apreté los dedos alrededor del kunai. Miré a mis clones. Tenemos un plan, ¿verdad? Susurró Karin, mirándome. No respondí de inmediato. Mi mirada se fijó en la colmena y las incontables abejas que la cubrían. El zumbido era ensordecedor, llenando el aire como un ser vivo. Metí la mano en mi bolsa y saqué uno de los sellos que había preparado. Esperaba que el humo funcionara. Le hice un gesto para que se callara, luego la tomé de la mano y la alejé de la colmena. Una vez a distancia segura, escribí lo que pensé durante el camino. ¿Recuerdas cómo llegar a la entrada del túnel? Karin leyó y luego me miró. Asintió. Vuelve y espérame allí. No, retiró la mano. No seas tonta, puedo ayudarte. ¿Estaba siendo condescendiente al alejarla? No era que dudara de su fuerza, sabía que Karin era fuerte, aunque no una combatiente especialista. Quería que regresara porque, al no estar en las mejores condiciones, la mantendría a salvo, y eso me daría una vía de escape. Para explicarlo, tendría que confesarle sobre la baliza. Al menos la función de teletransporte. No necesitaba contarle sobre la función de espionaje. No dejaría que una traición afectara mis interacciones futuras. No, no es eso, escribí con mis hilos. Señalé a una de mis clones y firmé un mensaje cuando me miró. Travel-chan, la segunda, asintió. Miré a Karin y escribí más. El kunai de madera que te di es mi ruta de escape si las cosas salen mal. Karin leyó, inclinó la cabeza, abrió la boca, pero Travel-chan se teletransportó antes de que preguntara. Apenas percibí el movimiento. Travel-chan hizo un sello de confrontación con una mano, probablemente para parecer genial, aunque sabemos que podíamos teletransportarnos sin hacerlo, y abrazó a Karin. Chilló Karin, apartando a mi clon. Luego volvió a esconderse detrás de mí, fulminándola con la mirada. Travel-chan, la segunda, hizo pucheros, le sacó la lengua, luego corrió a recoger los sellos y kunais que habían caído al suelo del bosque al teletransportarse. Puse los ojos en blanco ante sus payasadas. ¿Por qué mis clones insistían en burlarse de Karin? Yo sabía por qué, se burlaban de mí, y Karin era solo un extra. Fue un poco injusto. Hice que mi clon se teletransportara para evitar otro incidente de destellos. La ropa del clon era una construcción de chakra, no podía dejarla atrás. Mi ropa sí podía quedarse, ¿ves? Escribí cuando Karin me devolvió la mirada. Si estás en un lugar seguro, siempre puedo usar tu posición para escapar si necesito correr. Incliné la cabeza y añadí, y sé que no estás en óptimas condiciones porque te drené la energía vital. Karin miró sus brazos vendados, luego hacia otro lado. En medio de la confusión tras nuestra huida, no me atreví a agradecerle 2 veces por salvarme la vida. Me acerqué y, siguiendo el ejemplo de mi clon, le di un abrazo. Chilló de nuevo. Sí, fue muy gracioso. Supongo que ahora sé por qué lo hacen mis clones. Pero negué con la cabeza, no era momento de distraerse. Gracias por salvarme la vida 2 veces, grazné. No creí que escribir un simple gracias fuera suficiente. Te debo una. Tras un momento, sus brazos me rodearon, acomodando su cabeza en mi cuello. Murmuró algo que no entendí, pero supuse que era de nada. No duró. Me apartó y miró hacia el sendero al túnel. Me miró de nuevo. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Dijo Karin. Asentí. No confío en ellos. Asentí otra vez. Dijeron que si murieras, yo sería comida. Fruncí el ceño, asentí por tercera vez y escribí. Tendré cuidado. Karin se dio la vuelta y emprendió el regreso, alejándose de la colmena de abejas gigantes asesinas. Me volví hacia mis clones. Era hora de poner el plan en marcha. Con suerte, el humo funcionaría. Capítulo 109, 6.16. Coloca las bombas de humo, pon a dormir a las abejas asesinas, entra a escondidas y roba la gelatina. Así no era como imaginaba que sería mi contrato de compañero Shinobi. Este plan dependía de que el ahumado funcionara con las abejas asesinas, igual que con las de tamaño normal. No era un experto en abejas. Lo único que sabía eran conversaciones superficiales mientras compraba miel para mis pasteles. Y aún así, a menudo no prestaba mucha atención a esas charlas del apicultor.
El conocimiento se reducía a vagos recuerdos sobre feromonas y respuestas instintivas de alimentación. Coloqué el último kunai y eché un vistazo final a la colmena a lo lejos. No estaba seguro de cómo llegaría a la gelatina sin causar demasiado daño. Con la preparación lista, me escabullí. Travolchan, primero y segundo ya habían colocado sus kunais en formación y se habían desdoblado. Eso era más fácil que intentar retroceder y alertar a las abejas. Pensé en el plan una última vez, activar el humo, esperar unos minutos hasta que las abejas estuvieran, con suerte, tranquilas y apaciguadas, colarme en la colmena, abrirme paso y robar la gelatina. Una vez lo suficientemente lejos, activé la barrera y luego las bombas de humo. El zumbido se cortó de inmediato al formarse la barrera, y poco después, la zona quedó cubierta de humo blanco. Saqué un sello preparado de mi equipo temporal. Aparecieron un machete grande y una vasija de barro. Conté los minutos. Me puse un trozo de tela alrededor de la boca para filtrar el humo. Una vez transcurrido el tiempo suficiente, dispersé la barrera y me colé de nuevo para robarle a la realeza. La zona llena de humo creaba una atmósfera inquietante. Me acerqué a la colmena, prestando mucha atención a cualquier nuevo zumbido. Caminé hasta la base del árbol y miré la enorme estructura, complejas cámaras hexagonales y abejas gigantes caminando lentamente sobre ellas. Los movimientos eran lentos y desenfocados. Hasta ahora, todo bien. Me cubrí los pies con chakra y trepé el árbol hasta llegar a la colmena. Ahora tenía que encontrar la cosa. Presioné mi mano contra la superficie cerosa, comprobando su resistencia. El material estaba cálido y cedió bajo mi mano. Eso era bueno, el cuchillo funcionaría. Encontrar el lugar correcto me llevó más tiempo del esperado. De nuevo, no era un experto en abejas, pero esta colmena no se parecía en nada a lo que recordaba, todo estaba a mayor escala y era algo diferente. Me moví con cuidado, pasando junto a abejas guardianas borrachas del tamaño de perros. Incluso ahora, sus mandíbulas parecían capaces de cortar extremidades. Finalmente, encontré lo que buscaba. Esta sección se sentía y se veía diferente, más cálida. Levanté la vasija de barro con una mano y tomé el cuchillo con la otra. Con movimientos cuidadosos, hice una incisión. Repetí hasta abrir una abertura casi cuadrada. Abrí la cera y miré a través de ella. La luz se filtró para revelar una gran estructura con forma de tubo hexagonal y una enorme larva blanco lechoso alimentándose felizmente de una sustancia gelatinosa. Más allá de la larva, un gran ojo compuesto me devolvió la mirada. Un ojo lleno de una inteligencia que debería haber sido imposible para un insecto. Era la reina, ¿verdad? No la vi moverse, pero la oí zumbar. El aire vibraba con esa frecuencia estremecedora que ya había oído antes, solo que 10 veces peor. ¡Oh, mierda! Eso fue lo único que pensé antes de que las abejas borrachas empezaran a zumbar. Más fuerte y furiosas, por alguna razón. Las abejas comenzaron a moverse, sus movimientos se volvieron cada vez más coordinados. Solté el cuchillo, no tenía tiempo para él. Metí la mano, ahora libre, en la abertura, raspando las paredes cerosas, y tomé un puñado de la sustancia espesa y gelatinosa. La larva, sobresaltada, se retorció ante mi intrusión. La reina zumbaba más fuerte. El zumbido exterior se volvió frenético. Tomé 2 puñados más cuando la primera abeja alzó el vuelo. Unas enormes alas dispersaron lo que quedaba del humo. El tapón se metió en la abertura de la vasija de barro. Sin tiempo para delicadezas ni para recoger el cuchillo que había desechado, me deslicé de la colmena al suelo del bosque, llené mis piernas de chakra y me alejé. Un enjambre de abejas volaba hacia mí, su zumbido se había convertido en un rugido. Entre el humo que se desvanecía, aparecieron otros 2 clones. Golpeé con mi mano gelatinosa los frascos que cada uno llevaba, y ambos clones corrieron en direcciones opuestas. Mi frasco cayó en un sello de papel y se selló con un movimiento fluido. Mis manos brillaron con sellos, mi fiel Doton, Moguragakure no Jutsu acudió al rescate, y el suelo bajo mis pies se ablandó. Me hundí en él como si fuera agua. El suelo se cerró sobre mí justo a tiempo para detener un agudo y malvado pinchazo a unos centímetros de mi cara. A través de mi percepción de chakra, pude presentir lo que sucedía arriba. Las abejas guardianas se dividieron en grupos, cada una persiguiendo a lo que creían su objetivo. Decoy-chan, la 12ª y la 30ª, guiaban a los insectos furiosos en una persecución salvaje por el bosque. Me moví por la tierra, cuidando mantener la distancia suficiente para que las vibraciones de mis pasos no se percibieran desde arriba. El zumbido de la reina aún se oía, incluso a través de varios metros de tierra.
¿Eran insectos y no bicontratados? No lo serían, ¿verdad? Imagínate si esto provocara una disputa sangrienta con el clan Abúrame. Me cabrearía. Poco después, uno de mis clones se dispersó, enviándome una oleada de recuerdos. 3 guardias la habían acorralado, intentaron luchar contra ellos, ahuyentarlos, pero los malditos insectos estaban frenéticos. Siguieron atacando. Ni siquiera nuestra barrera móvil, aún sin nombre, fue suficiente para detener sus mandíbulas. Atravesó la construcción de chakra como si nada. Duodécimo no estaba dispuesto a matar y murió en su lugar. ¿Podría su mandíbula eludir el chakra? Era bueno saberlo, pero no era información que quisiera comprobar personalmente. El segundo clon seguía en marcha, fuera de mi percepción. Gracias a mi intuición innata, que compartía con todos los clones, sabía que se alejaba cada vez más, pero no sabía a dónde. Seguía avanzando por la tierra, con el frasco de jalea real robada convertido en un peso insoportable. Empezaba a pensar que estos malditos tejones me habían engañado con todo esto. La misión estaba cumplida, aunque no hubiera salido según lo planeado. Tras lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 15 minutos, mi segundo clon se desintegró. Sus recuerdos mostraban que había logrado despistar a sus perseguidores en una zona densa del bosque, creó más clones y los dividió. ¡Qué chica tan lista! ¿Era arrogancia elogiándola? Esperé un poco más, abriéndome paso entre la tierra, antes de emerger en un pequeño claro lejos de la colmena. Lo primero que noté fue el silencio. No había zumbido furioso ni aleteos, solo los sonidos normales del bosque. Bueno, tan normales como cualquier cosa en este extraño lugar. Mi percepción de chakra no encontró nada inmediato. El zumbido de la reina era ahora una vibración distante, más sentida que oída. Me tomé un momento para recuperar el aliento, revisando mis reservas. Los clones y la técnica de la tierra me habían quitado buena parte del chakra. Los clones que crean clones, de alguna forma, consumen aún más, pero aún tenía suficiente para luchar si era necesario. Cerré los ojos y miré por la baliza que le dejé a Karin. Ella paseaba junto a la entrada del túnel. Eso era bueno. Temía que las abejas la encontraran incluso a esa distancia. Ahora solo tenía que regresar a los túneles del tejón sin que me atraparan las abejas gigantes furiosas ni nada por el estilo. Sencillo, ¿verdad? Capítulo 110. Ni lo pienses, me recibió Karin cuando volví con ella. Incliné la cabeza, intentando hacerme el inocente. Había regresado despacio, hundiéndome en la tierra ante cualquier zumbido cercano. Quizá planeaba abrazarla o hacerle cosquillas, porque, ya sabes, mis clones podrían haberme corrompido y sus reacciones eran graciosas. Karin entrecerró los ojos y su mirada se posó en mi ombligo. Sí, ese maldito detector de chakras. ¡Qué injusticia! Hora de cambiar de tema. Escribí, tengo la gelatina. Su gesto se tornó de sospecha, pero luego su rostro se suavizó y sonrió. ¡Qué bien! Por fin podemos irnos de aquí, ¿no? No me gustan. Podía entender su reticencia. Solo habíamos tratado con 2 tejones del clan, el patriarca y la diablesa. Uno no parecía importarle que nos largáramos y el otro quería sacarme un ojo. Los demás miembros del clan se mostraban indiferentes o incluso hostiles. Sabía que me estaba perdiendo algo. ¿Era el ojo? Se suponía que esa era mi única conexión con Orochimaru y las serpientes. Pero, ¿qué había dicho Tsuchigaru? Que apestaba a serpiente. ¿Había algo más en ese comentario? ¿Orochimaru también había añadido su ADN cuando experimentó conmigo? Negué con la cabeza ante la idea. Si seguía por ese camino, podría imaginar escenarios aún más ridículos. Podría haber usado mi cuerpo como recipiente genético, mezclando Senju, Uchiha, Yuga y el suyo para crear un superanfitrión. ¿Hinata-chan? La voz de Karin sonaba distante. No, esto era ridículo, incluso para él. Me estaba dejando llevar por la imaginación y la paranoia. No lo habría hecho, ¿verdad? Caminaba de un lado a otro. No, eso era demasiado incluso para él. Intentaba crear un supercuerpo combinando los 2 linajes de Dojutsu más poderosos con la versatilidad del Mokuton. ¿Y después qué? ¿Añadió su ADN para evitar que el cuerpo rechazara su alma? ¿Hinata-chan? Tu chakra se volvió caótico. Eso podría explicar los sellos. Sabía que el sello del hueso hacía más que controlarme. Reforzaba mi cuerpo, haciéndolo más fuerte y resistente. Había muchos efectos que aún no entendía, pero dada su complejidad, era más que una trampa mortal, me hacía más fuerte. El sello en mi corazón, de alguna manera, estaba vinculado a mi chakra.
Cuando mis habilidades de Mokuton despertaron en el bosque de la muerte, controlaba una vasta extensión de bosque. Respondía a mi subconsciente y no me agotaba el chakra como ahora. No tenía ni idea de cómo era el sello. Tenía miedo de pincharme el corazón. El único otro sello de corazón que conocía en la historia de Naruto era el que Madara usó para impedir que Obito y Rin se suicidaran. Temía que el mío fuera similar, pero quizá lo veía mal. Hinata, me estás asustando. ¿Y si los sellos no fueran algo aparte, sino parte de un conjunto? Huesos para fortalecer el cuerpo, corazón para controlar el flujo de chakra. Eso dejaría solo los ojos y otra pregunta que siempre ignoré. Sabía que uno de mis ojos provenía de la serpiente, o eso creía, pero había una gran diferencia. El ojo era rasgado como el de una serpiente, pero negro. Los ojos de Orochimaru eran amarillos. ¿Por qué mi pupila era negra? ¿De dónde salió el otro ojo? Mi chakra se activó. Lo dirigí hacia mis ojos y mi corazón. Quizá investigar un poco me ayudaría. Unos dedos me pellizcaron las mejillas. Un dolor punzante me trajo de vuelta al presente. Karin estaba a centímetros, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Tenía las manos en mi cara, pellizcándome. Dijo, intentando hablar varias veces. ¿Qué? Parpadeé confundida. Repitió, aún pellizcando. Asentí. No estaba segura de que quería que dejara. Tu chakra, dijo, mirando hacia mi ombligo. Cambiaba, se volvía oscuro y furioso. ¿Cómo? Pregunté sin molestarme en leer los hilos esta vez. Karin me miró de abajo hacia arriba y luego volvió a bajar la vista. Suele ser transparente y burbujeante. ¿Es un ritual de apareamiento? Interrumpió la voz de Kumoko. Papá dijo que los humanos tienen formas raras de mostrar que quieren aparearse. ¿Es eso? ¿Les tienen miedo a las abejas y ahora se aparean? Karin chilló, me soltó las mejillas como si le quemaran y me apartó. Noté un leve rubor y puse los ojos en blanco. ¿Qué tan inocente podía ser? Nada que ver con lo que recordaba de la historia original. Kumoko había llegado en el peor momento. Parecía que Karin iba a decirme algo importante, pero no había forma de hacerlo delante de la diablesa. Como dijo Karin, yo tampoco confiaba en ellas, al menos no hasta que ambas partes firmaran el contrato, y quizá ni siquiera entonces. Apreté los hilos, no había tiempo que perder. Quería irme y volver a Konoha, a casa. Aquí no hay apareamiento. Todavía, escribí. Admito que él, todavía, era solo para provocarla. Tengo la gelatina. Karin leyó las palabras, me miró a mí, luego las volvió a leer. Me sacó la lengua y leyó la segunda parte. Tenemos la mermelada, ya. Dijo Kumoko, acercándose. ¿Dónde está? Déjame verla. El brillo en sus ojos prometía problemas si le quitaba la gelatina. No iba a dejar que arruinara todo ni mis ofertas contractuales. Negué con la cabeza y escribí. Karin leyó en voz alta. No. También negó con la cabeza. Está guardada y escondida. La sacaremos cuando volvamos al nido. Sácalo o te mostraré por qué me llamo Kumoko, gruñó la diablesa con voz chillona. Era adorable, pero no cedí. Escribí más. Karin nos miró a Kumoko y a mí antes de leer. La gelatina es una ofrenda para tu clan. ¿Vas a arruinar tu primer trueque por codicia? De acuerdo, dijo Kumoko, azotando la cola. Cuando papá diga que la gelatina no está lo suficientemente buena porque no me la dejaste revisar, te lo pierdes. Nos arriesgaremos, dijo Karin, con los ojos entrecerrados. Dirige el camino.